Puede tomar asiento en esta noche, gloria a Dios. Aleluya. Muy buenas noches. Dios les bendiga. Marcos capítulo 4, por favor, versículos 26 al 29. Jesús también dijo: el reino de Dios es como un agricultor que esparce semilla en la tierra. Día y noche, sea que él esté dormido o despierto, la semilla brota y crece, pero él no entiende cómo sucede. La tierra produce las cosechas por sí sola. Primero aparece una hoja, luego se forma una espiga y finalmente el grano madura. Tan pronto, verso 29, tan pronto como el grano está listo, el agricultor lo corta con la hoz, porque ha llegado el tiempo de la cosecha. En la parábola del sembrador se enfatizaba la responsabilidad humana frente a la predicación de la palabra. Nuestro Señor Jesucristo nos dijo que el reino de Dios operaba a base de la ley de siembra y cosecha, donde la semilla que se siembra es la palabra de Dios, donde el terreno donde se siembra esa semilla es el corazón de la persona, es el oyente. Y nuestro Señor nos habló en esa oportunidad de 4 tipos de oyentes: los que no entienden la palabra porque no están interesados en ella, los que simplemente se emocionan al recibir la palabra pero son de corta duración porque no hay profundidad en sus vidas, son superficiales, los que oyen la palabra pero están más embelesados con las cosas de este mundo, los afanes, el engaño de las riquezas y otras cosas, y la palabra no produce fruto porque eso desinteresa a la persona. Y por último nos habló de la buena tierra. ¿Quiénes son los oyentes que son representados por la buena tierra? Son aquellos que oyen con atención, entienden, se dan a la tarea de entender lo que se les predica, de aceptarlo, de obedecerlo, y producen frutos al 30, al 60 y al 100 por uno. Eso fue la parábola del sembrador. Hace 8 días les hablé de la segunda parábola, que es la parábola de la luz que se pone para que ilumine a todos. Les hablé del entendimiento espiritual del reino de Dios. En la parábola del candelabro se enfatizó sobre el entendimiento espiritual que recibimos por saber oír la palabra de Dios. Recuerde que les enseñé 3 recursos que Jesús nos da para que nuestro entendimiento se vaya abriendo y nosotros podamos crecer espiritualmente en entendimiento espiritual e inteligencia. Eso lo vimos hace 8 días. En esta parábola de esta noche se destaca el crecimiento de la semilla por el poder de Dios a través de su palabra. Diga conmigo, diga: el secreto del reino. Ese es el mensaje de esta noche. Ya le hablé de la operación del reino, la parábola del sembrador. Ya le hablé del entendimiento del reino, la parábola del candelabro. Hoy le voy a hablar de la tercera palabra que está en Marcos, y es el secreto del reino. Diga: el secreto del reino. Es importante ver la escritura en su conjunto para no hacer énfasis indebidos. Por ejemplo, si solo tuviéramos en cuenta la parábola del sembrador, parecería que la salvación es algo que nosotros nos ganamos por nuestra propia decisión. Pero esta parábola, la que voy a tocar hoy, pone el contrapunto para recordarnos que la salvación es el resultado de la obra sobrenatural de Dios en nosotros, realizada por su Espíritu Santo a través de su palabra. Voy a volver a leer la parábola y voy a los puntos de esta noche. Jesús también dijo, Marcos 4:26, Jesús también dijo, decía además, ya la leí en la Nueva Traducción Viviente, se la voy a leer en la Valera. Decía además: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece, y la semilla brota y crece, sin que el hombre que la sembró sepa cómo hace. Versículo siguiente: porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. En primer lugar, veamos las 2 interpretaciones de esta parábola. En esta parábola tenemos 2 perspectivas del poder de la palabra de Dios. Diga conmigo, diga: el poder de la palabra.
Uno como predicador muchas veces se ve tentado a cambiar la predicación por otros métodos para hacer crecer la iglesia. Y nos equivocamos terriblemente cuando hacemos eso. Y yo quiero que en esta noche, sobre todo mis hijos Julián y Carolina, que están al frente de los jóvenes, escuchen esta predicación. Nosotros no podemos sacrificar el método de Dios por métodos ingeniosos humanos para atraer la gente a los pies del Señor. Porque si usted hace eso, usted atraerá una multitud que jamás será salva. Porque el punto no es llenar Maranata. Préstame atención. El punto no es llenar este salón. El punto no es decir, a nuestra iglesia van miles de personas. Ese no es el punto. Y lamentablemente en eso se ha caído hoy en día en la iglesia evangélica. Lo que mucha gente quiere es llenar sus salones de asistentes. Y como quieren llenar sus salones de asistentes, han cambiado y sacrificado el método divino por el propio método de ellos. Y voy a decirles algo, y funciona. Diga conmigo, diga, funciona. Pero habla en la boca, diga, funciona. ¿Sabe qué funciona? Funciona traer gente a base de entretenimiento. Vamos a ver una película, vamos a hacerles un paseo, vamos a hacerles una actividad. Pastor, ¿y está mal eso? No, no está mal. Las actividades son buenas, pero las actividades no transforman la vida de las personas, las entretienen. Porque la actividad no es el método de Dios. Usted le puede hacer chocolate, usted le puede dar panes, usted los puede entretener una tarde, pasaron delicioso, pasaron sanamente, disfrutaron, pero nadie cambió. Porque si la palabra no se predica, míreme, si la palabra no se predica, el Espíritu Santo no transforma. El Espíritu Santo solo va a actuar en el corazón donde se predique la palabra de Dios. O sea que si el Espíritu Santo viene sobre mi vida y yo no tengo palabra de Dios sembrada en mi corazón, Él no tiene nada que hacer en mi corazón. Y Satanás sabe eso, porque Satanás conoce la operación del reino, porque Satanás fue testigo de la creación del universo. Satanás sabe que hay solamente dos fuerzas creativas en el universo: el Espíritu y la palabra. Donde el Espíritu Santo se mueve, pero no hay palabra de Dios, no ocurre vida. Y donde hay palabra de Dios, pero el Espíritu no se mueve, tampoco pasa nada. Tienen que ir las dos fuerzas juntas. Ahora, hay que hacer la actividad, sí. Hay que sacar a los jóvenes para el monte, sáquelos, pero predíqueles. Ahora no salgan de aquí diciendo, ay, entonces no podemos volver a hacer actividades. Claro que las vamos a hacer. Y claro que hay que hacer actividades lúdicas. Y claro que hay que disfrutar del momento. Y claro que se puede disfrutar sanamente. Pero procuremos predicar a tiempo y fuera de tiempo. ¿Están aquí? En esta parábola tenemos dos perspectivas del poder de la palabra de Dios. Primero, representa al Señor Jesucristo predicando la palabra durante su ministerio público, antes de regresar al cielo. La semilla sembrada empieza a crecer de forma misteriosa, imperceptible, pero victoriosa. Finalmente, después de un tiempo indeterminado, se desarrolla una cosecha de verdaderos creyentes que son llevados al granero celestial. La otra perspectiva es nuestro trabajo como sembradores, que predicamos la palabra, que crecen los corazones sensibles hasta que son llevados al cielo por medio del arrebatamiento o la muerte. Por eso Luz Dari, por eso Alexandra, por eso mis hijos que predican en Yarumal, nosotros no podemos dejar de predicar la palabra de Dios. Porque el punto central de esto es que el corazón tiene que recibir la palabra. A nosotros nos mandaron a predicar la palabra. Número 2, ahora hablemos del reino. Diga conmigo, diga el reino. En la parábola del sembrador vimos que el reino se extiende por el acto de sembrar la semilla de la palabra. Aquí en esta parábola vemos que el reino crece de una manera oculta. Cuando Jesús dijo, el sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó junto al camino, parte cayó en pedregales,
parte cayó en los espinos y parte cayó en buena tierra. El reino de Dios se extiende por la predicación. Pero en esta parábola Jesús quiere mostrarnos el otro lado de la moneda. El reino se extiende por el crecimiento sobrenatural de la palabra sembrada en el corazón del individuo de una forma que nosotros no entendemos. Yo le puedo garantizar a usted que muchas de las personas que me conocieron a mí siendo un niño inquieto en la iglesia jamás dieron un peso de que yo iba a ser lo que soy. Pero la palabra se sembró. Diga conmigo, diga, la palabra se sembró. Por eso no me deje a ese niño o a esa niña en la casa. Pastor, pero es que él viene y se duerme. Tráigalo a que se duerma ahí. Yo prefiero a su niño dormido ahí en esa silla, escuchando la predicación en su inconsciente y la palabra sembrándose un culto tras otro culto tras otro culto, a que su niño esté entreteniéndose viendo muñequitos en la casa. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo tenemos que aprender a confiar en el proceso invisible de la palabra de Dios. Diga conmigo, diga, proceso invisible. Con esta parábola entiendo mucho mejor las palabras del rey Salomón en Proverbios: instruya al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Maranata, volvámonos a la palabra de Dios. Y voy a decirle algo a los padres de familia de esta iglesia: vuelvan a hacer altares familiares en sus casas. ¿Sabe qué es un altar familiar? Es sencillamente usted reunirse con sus hijos a leerle la palabra. ¿Sabe que eso lo hacíamos casi todos los días en mi casa cuando ellos eran unos niños? ¿Sabe qué hacíamos nosotros? Cogíamos un capítulo y lo leíamos. Dividíamos el capítulo en partes. Yo leía unos versículos, la mamá otros versículos, ellos otros versículos, y le preguntaba ¿qué entendió? Y cada uno daba lo que había entendido. Recuerdo que cuando leímos la historia de Josías, el rey, este que está aquí en el piano, yo le pregunté, era chiquitico Daniel, hace ya muchos años, porque ya no es chiquitico. Mírenme, le dije, Daniel, ¿usted qué entendió? Y Daniel me contestó así en su inocencia, que uno no se puede meter en lo que no le importa, porque ese rey se metió en lo que no le importa y lo mataron por bobo. Y es verdad, eso era el sentido de la palabra. Pero míreme papá, míreme mamá, no solamente usted lo puede traer a la iglesia, usted le tiene que leer la palabra. Usted sabe que el único pueblo en toda la creación de Dios que nunca sufrió de analfabetismo fueron los judíos, los israelitas. ¿Sabe por qué? Porque sencillamente ellos cumplían Deuteronomio capítulo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las leerás, las declararás a tus hijos. Yo quiero que usted saque un espacio. Míreme, no se demora media hora. Usted puede sacar un espacio, sentarse con su hija, con su hijo. Pastor, ya están muy grandes, no me hacen caso. Sí le van a hacer caso. Nosotros lo estamos haciendo con ellos todos los días. Leemos 4 capítulos, uno la mamá, otro yo, otro el mayor y otro el menor. ¿Sabe qué le estoy haciendo? Sembrándole la palabra. Aquí vemos que el reino crece de una manera oculta. Diga conmigo, diga, oculta. Usted no se da cuenta, usted no lo percibe, pero el reino está creciendo. Y yo tengo una palabra de esperanza para muchas madres que están orando por sus hijos. Esas semillas que se sembraron en ese corazón van a dar fruto. Van a dar fruto de salvación, van a dar fruto de salvación, van a dar fruto de transformación. Puede que no en el momento que usted lo quiera, puede que no en el tiempo que usted se imagine, pero que dan fruto, dan fruto. Aprendemos también que el Señor enseñó que el reino no se manifestaría de forma inmediata. Escuche que esto es muy importante, sino que lo haría según el horario establecido por Dios mismo. Del mismo modo que la semilla sembrada no da fruto inmediatamente, este concepto del reino chocaba frontalmente con todas las expectativas judías de aquella época, pues ellos esperaban un reino exterior establecido con ostentación y pompa de forma inmediata cuando viniera el Mesías.
La parábola llama también nuestra atención sobre el hecho de que el avance del reino no depende del hombre, que de hecho no llega ni siquiera a entender la forma en que la semilla puede crecer, porque dice la Biblia, crece sin que él sepa cómo. Sigamos predicando la palabra de Dios en los grupos familiares que tenemos, porque esa gente que está recibiendo esos mensajes, tarde que temprano el fruto se va a manifestar. Yo les conté a ustedes que estando en el tesoro, yo no sé si lo conté aquí o en un grupo, estando en el tesoro, yo oí una voz que me llamaba, Gabriel, Gabriel. Cuando yo me percaté, era una joven como de 20 y tantos años, y ella me dijo, yo sé que usted no se acuerda de mí, pero yo sí me acuerdo de usted. Usted iba a predicarme a mi casa. Y comenzó a llamar a los familiares, fulano, vení, vení, mira Gabriel. Cuando ya llegó el papá y la mamá, al papá y la mamá sí lo reconocí. Llevábamos más de, por ahí casi 18 años sin vernos. Y la joven me dijo, ¿sabe una cosa? Nosotros estábamos orando para encontrárnoslo, para que usted supiera que todo lo que nos enseñó ahora lo estamos poniendo por práctica, porque nos volvimos cristianos. La palabra que usted siembra jamás volverá a Dios vacía. Wow. Por eso yo tengo una esperanza de que toda la palabra que sale de esta iglesia y de las otras iglesias de Yarumal, tarde que temprano producirán una cosecha en nuestro municipio. No olvidemos que el trigo no nace donde la semilla no ha sido sembrada. Por eso tenemos que sembrar la palabra. Esta es la razón por la que nuestro Señor Jesucristo escogió a 12 para enviarlos a predicar, luego a 70 y finalmente a todos sus discípulos. Mientras que los reyes de este mundo preparan y envían soldados, nuestro Señor envió predicadores. Los predicadores de la palabra son más poderosos que todo un ejército de soldados. Nos recuerda también las diferentes etapas del trabajo del labrador. Habrá días en que todo lo que uno hará es solamente sembrar, pero vendrán otros días en que tendrá que esperar y otros para cegar. Lo que se ha sembrado por 8 años en el puerto no lo vamos a perder. Lo que mi hijo Oscar y mi hija Daisy sembraron en Angostura no se va a perder, no se va a perder. Y lo que se está sembrando en todo el norte antioqueño no lo vamos a perder. Wow. Y les tengo una noticia, muy pronto empezaremos a sembrar palabra en el municipio, bueno, no sé si es un municipio, creo que sí, de San Pedro. Vamos para San Pedro a sembrar palabra y vamos a ver una cosecha de almas, de almas, de almas, de almas. Usted no deje de sembrar la palabra. Posiblemente usted no lo vea, pero la palabra fructificará. Ahora hablemos de la semilla. Diga conmigo, diga, la semilla. Hemos hablado del reino, hemos hablado de la interpretación de la palabra, del reino, del labrador. Perdón, no, me salté el labrador. La tarea del labrador en esta parábola consiste en sembrar la semilla. Diga conmigo, diga, mi trabajo es sembrar la semilla. Yo le siembro semilla a usted, usted tiene que ir a sembrar semilla a otras personas. La predicación no solamente es el trabajo o la labor de un pastor. La predicación es la labor de todos los creyentes. Pastor, yo no sé predicar, pero usted sabe hablar. Usted no tiene que saber predicar con puntos y subpuntos, ni homilética, ni teológicamente, pero usted puede contar su testimonio. Usted puede decirle a otra persona lo que Jesús hizo en su vida. ¿Sabe qué está haciendo usted ahí? Sembrando la palabra, sembrando la palabra, sembrando la palabra. Le muestro en la Biblia una de las personas más eficaces para sembrar la palabra. ¿Se la muestro o no? La mujer del pozo que se encontró con Jesús, la samaritana. ¿Sabe cómo sembró la palabra? Fue al pueblo de Sicar y les dijo: me encontré a un hombre que me dijo todo lo que había vivido. Y esa mujer había vivido mucho. 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Eso has dicho con verdad. Señor, me parece que eres profeta. Y como el pueblo la conocía que era muy tremenda, todo el mundo salió. Y porque esta mujer fue e hizo un anuncio, esa gente se salvó.
La tarea del labrador en esta parábola consiste en sembrar la semilla y cegar el fruto al final. Es evidente que un labrador hace mucho más que esto, pero el énfasis de la parábola está en el hecho de que el labrador no puede hacer nada para que la semilla crezca. Yo solamente la siembro, pero el crecimiento lo da Dios, poniendo así en evidencia la impotencia humana en el crecimiento del reino de Dios. No somos nosotros los que hacemos que el reino se expanda, es Dios. Nosotros solamente hacemos una parte mínima: sembrar la palabra. La parábola nos enseña también que sembrar es la responsabilidad del sembrador. Es cierto que no tiene poder sobre el crecimiento de la semilla, pero sí que puede y debe sembrar. Por eso no se frustre. Pastor, yo estoy yendo a esa casa y aparentemente nada está sucediendo. Sí está sucediendo. Está sucediendo la obra oculta de la palabra de Dios y el Espíritu Santo en el corazón de esas personas. Y cuando usted menos piense, habrán salvaciones, habrán sanidades, habrán liberaciones, habrán conversiones. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. ¿Sabe que a raíz de esta parábola, a raíz de este mensaje, yo estoy muy animado y voy a seguir predicando? Ay, es que usted pensaba dejar de predicar. No, nunca. Pero voy a seguir predicando, porque aprendí una cosa: yo no puedo hacer el trabajo que solo Dios puede hacer. Yo solamente hago una mínima parte del trabajo, sembrar la palabra, pero Dios hace el resto del trabajo. No olvidemos que el trigo no nace donde la semilla no ha sido sembrada. Esta es la razón por la que nuestro Señor Jesucristo escogió a 12 para enviarlos a predicar. Eso ya lo leí, ¿cierto? Luego a 70 y finalmente a todos sus discípulos. Bueno, ya, eso lo leí. Número 4, la semilla. Ahora hablemos de la semilla. Diga conmigo, diga, la semilla. ¿A qué hace referencia la semilla? Por la parábola del sembrador pudimos identificar que la semilla es la palabra de Dios. Marcos 4:14. Marcos 4:14. El sembrador es el que siembra la palabra. La semilla no es su. Ahora, hay algo muy importante en esto de predicar. La semilla no son sus conceptos, ni teológicos ni filosóficos. Cuando usted va a ir a sembrar la palabra de Dios, tiene que estar comprometido en anunciar lo que la Biblia dice, no lo que usted piensa. La palabra tiene en sí misma el secreto de la vida y del crecimiento. La palabra tiene el poder divino para que nosotros nazcamos otra vez. Primera de Pedro 1, 22, 23. ¿Va lo que dice? Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible por la palabra de Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible. Porque yo tengo que predicarles a usted la palabra de Dios para que usted nazca de nuevo. Si yo no les predico la palabra de Dios, sino que les hago chistes, les cuento filosofía o les hablo de otra cosa que no sea la palabra de Dios, nada va a suceder en su corazón. Y lo mismo pasa cuando usted va a predicar a ese grupo. Predíquele la palabra de Dios. No les hable ni de los chismes, ni de los cuentos, ni de fulano, ni se ponga a pelear. Míreme. No se ponga a pelear con la religión de la gente. A usted no lo mandaron a eso. Ay, oíste, quita ese cuadro del corazón de Jesús. Eso es idolatría. Deje el cuadro donde está. Porque si usted se mete con el cuadro, lo echan a usted. Déjele quieto el cuadro. No se meta con el cuadro. Va a llegar el tiempo del cuadro. El cuadro va a salir por sí solo cuando la palabra sea sembrada y la palabra produzca un efecto. Y usted no tuvo que pelear ni enemistarse con la gente, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. La palabra tiene poder para ayudarnos a crecer, tiene poder para salvar nuestras almas. Todo esto es posible porque la palabra de Dios es viva y eficaz y está llena del Espíritu Santo que da vida. El labrador debe tener confianza. El labrador debe tener confianza y esperanza en el poder de la palabra de Dios. Lo que los va a cambiar a ustedes no es mi homilética. Lo que los va a cambiar a ustedes no es mi retórica. Lo que los va a cambiar a ustedes es el poder de la palabra y el Espíritu Santo. Eso es lo que lo va a cambiar a usted. Wow. Y yo tengo que tener confianza en eso, en que yo predico la palabra, pero Dios
por su palabra y por su espíritu, es el que transforma la vida de la gente. Vale la pena predicar y enseñar. No caigamos en el error de vaciar de contenido el mensaje de la palabra de Dios, porque nos parezca duro de oír, utilizando solamente para acariciar los oídos de la gente filosofías huecas. Ese no es el fin de la escritura, sino el de enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que los hombres y las mujeres de Dios sean perfectos, enteramente preparados para toda buena obra, pero también para compungir el corazón de los pecadores que procedan al arrepentimiento. Segunda de Timoteo capítulo 4. Va lo que Pablo le dice a Timoteo. Va lo que Pablo le dice a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Que prediques la. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer con ustedes? Yo no tengo que sacarme un conejo debajo del sombrero cada 8 días para mantenerlo usted entretenido. La expectativa suya hacia mí debe ser: Él me va a predicar la palabra de Dios. Él no me va a hacer un chiste, Él no me va a mostrar algo espectacular. No, Él me va a predicar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que lo transforma a usted. Que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. ¿Vio Caro? ¿Vio Julián? Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Hagan las actividades, hagan los chocolatadas, hagan las frijoladas. Ustedes no saben lo que se pierden por no estar conectados con los jóvenes. Pero en cada chocolatada, en cada frijolada, en cada actividad, la palabra, la palabra, la palabra, la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Y ya estamos en eso. Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Yo le voy a decir que usted nunca encontrará en mí. Yo nunca me pondré de acuerdo con usted para decirle que en su pecado está bien. Mientras que yo sea pastor de esta congregación, yo jamás le diría a un pecador que él va a ir al cielo si no se arrepiente. El ladrón, si no se arrepiente, irá al infierno. Lo mismo que el homosexual, que la lesbiana. Y de antemano se lo digo: jamás casaré a nadie del mismo sexo. Que una pareja viene aquí, un par de hombres o un par de mujeres, a que el pastor Gabriel los case, no los voy a casar. ¿Por qué? Porque eso es una aberración delante de Dios. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y les voy a enseñar una cosa. ¿Quieren aprender? Pues ustedes están como desganados hoy. ¿Quieren aprender o no? Lo más poderoso de una predicación no es la forma como se expone, sino el contenido. ¿Es verdad? No es que a usted le parezca lindo. Ay, tan lindo que predicó. No. Eso tan lindo que a usted le pareció, ¿es verdad? Porque si lo lindo que a usted le pareció una predicación no es verdad, lo acabaron de envenenar. Ahora vamos al quinto punto. Ya estoy terminando, ya estoy cerrando esto. El crecimiento de la semilla. Diga conmigo, diga: el crecimiento. Una de las cosas que le pasó a la iglesia evangélica en América Latina en los últimos 30 años es que nos volvimos, estoy buscando la palabra, paranoicos con el crecimiento numérico de la iglesia. Números, números y números. Tenemos que hacer crecer la iglesia. No, nosotros no tenemos que hacer crecer la iglesia. Nosotros tenemos que sembrar la palabra. El crecimiento lo va a dar Dios, pero Dios le va a dar el crecimiento al hecho de que nosotros sembremos la palabra. El crecimiento de la semilla. La semilla, dice la parábola, de suyo contiene todos los ingredientes necesarios para fructificar. Usted no tiene que ayudar a la Biblia. Por eso ni le ponga ni le quite. No prediquemos del infierno, porque eso asusta a la gente. Entonces la gente no va a volver. Que no vuelva. Pues yo no puedo quitarle el infierno a la Biblia. ¿Usted sabe de dónde nacieron los testigos de Jehová? De que Carlos Tassel Russell y Rutherford quitaron el infierno de la Biblia. Dijeron: no, eso no puede ser verdad. Dios es tan bueno que Dios no nos puede condenar. Y de ahí nacieron los testigos de Jehová.
Usted sabe todas las mentiras que predican los mormones. Usted sabe la gran mentira del adventismo del séptimo día. A Elena de White, un espíritu de error la confundió, aunque era una mujer de Dios, pero la confundió. ¿Y por qué usted dice que la confundió? Por una sencilla razón: porque ella colocó el fundamento en el séptimo día y no en Jesús. Si usted habla con un testigo de Jehová, pregúntele quién es Jesús para él. Digo, el testigo de Jehová que es adoctrinado. ¿Sabe quién es Jesús para ellos? El ángel Miguel. Todo lo que no tenga el fundamento sobre Jesús es erróneo y no será salvo. Por eso lo más poderoso de una predicación es que sea verdad a la luz de la Escritura, no a la luz del predicador. Es el poder interior del Espíritu Santo el que produce el inicio del proceso, así como el proceso y la consumación de la obra. Nosotros no sabemos cómo actúa el Espíritu por medio de la palabra para cambiar un corazón, regenerándolo. Este crecimiento puede ser lento en algunas personas, en otras puede ser más rápido, pero lo importante es que es continuo. Una vez que germina la semilla de la salvación en el corazón del hombre, nada puede impedir el desarrollo de la obra de Dios. Y aquí le voy a decir algo a los padres: yo no puedo medir el crecimiento espiritual de Daniel comparándolo con Josué. Pero ¿cómo cambió? Y ¿por qué no cambia? Porque el Espíritu Santo está haciendo una obra diferente en Daniel de la que hace en Josué. Estoy colocándolo a ellos como ejemplo. Usted no se puede frustrar porque en un grupo lo recibieron mejor que en otro. No, Dios está haciendo su obra de formas diferentes en este grupo que en este grupo, pero mi responsabilidad sigue siendo la misma: predicar la palabra. El apóstol Pablo estaba convencido de esto y lo dice en Filipenses capítulo 1 versículo 6: estando persuadido, estando convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Sabe quién los va a cambiar a ustedes? El que comenzó la buena obra en ustedes. Lo que Dios comienza, Dios lo termina. Diga eso conmigo, diga: lo que Dios comienza, Dios lo termina. Por mucho que se esfuerce el enemigo del reino de Dios, el diablo, por impedir el desarrollo de la obra, nada podrá hacer. Aunque ponga en actividad todos sus medios para hacerlo, el plan de Dios seguirá adelante. O sea que Maranata, esto no lo detiene ni usted, ni yo, ni el diablo. Durante siglos nadie ha podido ahogar la semilla del evangelio, aunque se han hecho muchos intentos para ellos. Ni las persecuciones del Imperio Romano, ni la Inquisición católica, ni la persecución moderna en algunos países, ni la introducción de herejías destructoras en la iglesia, ni las divisiones internas, ninguna cizaña ha podido con el crecimiento de la semilla, que sigue dando fruto y lo seguirá dando hasta el día de Jesucristo. No hay nada tan poderoso como el crecimiento. Un árbol puede quebrar una cerca de hormigón con el poder de su crecimiento. Una planta puede asomar su cabecita verde en un camino de asfalto. En otras palabras, cuando Dios encuentra un buen terreno y Dios siembra la palabra y Dios envía su Espíritu Santo a ese terreno, eso va a dar fruto sí o sí. Y esa debe ser la esperanza de todo papá y de toda mamá en este lugar. Dios va a dar el fruto en mi hijo, Dios le va a dar fruto en mi hija. Ahora, escuche esto: no podemos forzar el crecimiento por medios propios. Y esto es lo que tenemos que tener cuidado nosotros. En la actualidad parece que muchos se están olvidando o han dejado de confiar en el poder de la palabra. Por uno y otro lado surgen ideas alternativas para hacer crecer rápidamente la iglesia. Muchas de ellas son tomadas del mundo de los negocios. A continuación vamos a resumir algunas de ellas. La iglesia crecerá cuando estemos convencidos de que va a crecer. Otra idea: cuando mejoremos su organización. Otra idea: compremos más cosas que la hagan mejor, ver más linda la iglesia para que la gente venga. Cuando tengamos líderes más cualificados.
Cuando estemos dispuestos a pagar el precio, gastando energía, dinero, tiempo, probando nuevas ideas, haciendo cambios constantemente. Cuando nos acerquemos al mundo y estudiemos lo que espera de la iglesia y sepamos adaptarnos a ellas. Esto fue lo que dañó la iglesia en Estados Unidos en los años 80 y 90. En muchas iglesias norteamericanas colocaron buzones de sugerencias. ¿Qué es lo que usted quiere encontrar en la iglesia? Míreme lo que le voy a decir. Muchas de esas iglesias que hicieron eso, les construyeron campos de basquetbol, les hicieron campos de soccer, les hicieron piscina, le hicieron esto y hicieron lo otro, de acuerdo a las sugerencias del buzón, y se quedaron vacías. ¿Sabe por qué? Porque hicieron todo lo que la gente pidió, nunca hicieron lo que Dios mandó. Míreme, es más fácil hacerlo a la manera de Dios. Cuando convirtamos los templos en lugares confortables y amistosos, mejorando aspectos como sonido, iluminación, asientos. Y no me malinterprete, yo creo en invertir en un buen sonido, y usted tiene un buen sonido. Yo creo en invertir en buenas cámaras. Yo creo en invertir en la tecnología para hacer más agradable y confortable el lugar. Pero yo no creo que estos aparatos y que eso que invertimos va a traer salvación a la gente. Si aquí ponemos este templo 1A, o si llegamos a construir un templo según la misericordia de Dios, que sea muy confortable, pero perdemos de vista al Espíritu Santo y la palabra, podemos llenar ese templo de pecadores, pero junto con ellos terminaremos en el infierno. Cuando sustituyamos la enseñanza bíblica por música y actuaciones variadas, cuando eliminemos todo aquello que pueda molestar a los simpatizantes, como por ejemplo mensajes de reprensión por el pecado, entonces la iglesia crecerá. Hicieron todo eso y perdieron una generación. Como cristianos no podemos aceptar estas técnicas que usa el mundo empresarial para atraer a los consumidores. Nuestra confianza debe estar puesta únicamente en el poder de la palabra, obrando por el Espíritu Santo. ¿Sabe por qué su pastor ora todos los días? ¿Sabe por qué su pastor lee la Biblia todos los días? ¿Sabe por qué su pastor se prepara en el Espíritu todos los días? Porque eso es lo único que a usted lo va a transformar. No podemos volvernos a la pericia humana en los campos de la psicología, negocios, gobierno, política o entretenimiento. Usted no necesita un psicólogo, usted necesita un pastor. Recordemos algunos ejemplos bíblicos para ver que muchas de estas ideas modernas no proceden de la palabra. Por ejemplo, Dios le dio a Jonás un sermón para predicar en Nínive, nada popular ni amistoso. De aquí a 40 días Nínive será destruida, y aquella gran ciudad se arrepintió. Juan el Bautista predicó bajo el poder y la autoridad de Dios, diciendo: arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado. Y ya sabemos que no predicaba en un lujoso templo, ni tampoco vestía a la última moda, ni tampoco intentaba agradar a los oídos de los que le escuchaban. Pero sin embargo, de todas partes del país venían al desierto a escucharle y eran bautizados confesando sus pecados. Y vuelvo y lo digo, creo en hacer buenas actividades para los jóvenes, para los ancianos, para los niños. Lo que no creo es en sustituir la palabra y la predicación por una actividad. En eso no creo yo. Ni creeré, ni tampoco lo haré. Pastor, es que la gente no entiende. Pues entonces oremos para que Dios les dé entendimiento. Serio, tenemos que orar. Señor, ábrele la mente y el corazón a la gente para que reciban tu palabra, porque es lo único que los va a salvar. Tampoco el Señor predicó habitualmente en el templo o las sinagogas, sino que era frecuente verle predicando desde una barca o por el camino, o en lugares desiertos donde la gente iba a buscarlo. ¿Y por qué? Pues porque los judíos se habían sentido ofendidos por su mensaje claro y directo, que les resultaba ofensivo. La realidad es que estas técnicas mundanas intentan esconder cierta desconfianza en la palabra. Muchos parecen creer que el mundo moderno en el que vivimos necesita de otras cosas, otros alicientes para que el hombre se acerque a Dios, pero nos engañamos. Solo la palabra viva de Dios puede atraer al pecador hasta Dios y tiene el poder para transformarlo. Siendo honestos, hay que decir también que estas técnicas no funcionan. El único crecimiento que en la mayoría de las ocasiones experimentan es por transferencia, es decir, personas de otras iglesias que buscan un lugar más confortable para su vida espiritual.
Pero ¿cuántas de estas personas seguirían en la iglesia si les quitáramos las actuaciones y la música? Si en lugar de cómodos asientos y grandes templos se tuvieran que reunir en ambientes de pobreza y persecución, ¿cuántos perseverarían si lo único que quedara fuera el predicador y la palabra? Yo quiero ser muy claro con todos ustedes. Si Dios nos da la iglesia de 7,000, gloria a Dios. Y si no nos la da, gloria a Dios. Pero mientras que nosotros estemos aquí, prediquemos la palabra y hagamos el trabajo de Dios, y que Dios sea glorificado. Y por último, el último punto, la paciencia del labrador. Diga conmigo, diga paciencia. Para las personas que consideran que predicar es muy fácil, yo le voy a hacer una cuenta que ya se las he hecho y se la voy a repetir hoy. En un año ordinario, sin contar predicaciones por fuera de esta iglesia, yo predico 156 mensajes diferentes. Usted no me puede comparar a mí con un evangelista, porque el evangelista hace campañas y predica 3 o 4 noches en una campaña, y como va de ciudad en ciudad, muchas veces lo que predicó en una ciudad lo predica en otra ciudad. Los pastores de planta, nosotros los pastores de planta, los que tenemos y estamos casados con un pueblo como ustedes, nosotros tenemos que vivir en el secreto de Dios, porque anualmente en una iglesia donde se celebren 3 servicios semanales, el pastor va a predicar 156 sermones. Si usted considera que eso es fácil, yo le invito a que usted lo haga. Cuando yo dejo a mi esposa para reemplazarme, ella me dice: ¿usted cómo lo hace? A usted le pueden venir muchas ideas, pero usted tiene que estar apresto a la idea y dirección del Espíritu Santo. Hay gente que se han molestado conmigo porque yo digo: en el último momento me cambiaron la predicación. Y es que usted no oró antes. Sí, lloré, pero hasta el último momento. Si el Espíritu Santo quiere hacer algo diferente, Él lo puede hacer, porque Él es Dios. Piensa en eso, 156 sermones, aparte de los grupos. Esto no es fácil, esto es trabajo, hermano. Esto es trabajo. Que no es trabajo cargando cosas, que no es trabajo desyerbando, que no es trabajo sembrando físicamente, pero esto es otro tipo de trabajo. Y aparte de los 156 sermones, todas las consejerías que usted tiene que dar. Voy a hacer algo que hace Cat Luna. Yuhu. Para que usted venga y ponga en tela de juicio a un pastor porque se equivocó en un versículo o porque se erró en un sermón. Lo más parecido a lo que le estoy diciendo es la labor de ama de casa. Hacer comida 3 veces por día durante 365 días. Yo le voy a hacer una pregunta aquí a las amas de casa. ¿Aquí hay amas de casa? ¿Cómo se siente usted cuando le dicen otra vez frijoles? Y yo les voy a enseñar otra cosa a ustedes que nos pasa a nosotros los pastores. ¿Sabe que yo a veces me he ido de aquí medio frustrado? Pastor, ¿por qué? Porque no prediqué lo que quería, sino lo que él quería. Y a veces uno sinceramente no quiere predicar lo que el Espíritu Santo le pone a predicar. No. A veces uno no quiere exhortar a la gente, uno quiere animar a la gente. A veces lo que uno quiere es hablar de otro tema. No nos vamos por este tema, ese tema es muy duro. Hablemos de esto. ¿Sabe por qué le estoy diciendo todo esto? Para que usted ame a su pastor. Poquitos amenes esta noche. Oiga, ¿ustedes están descarriados o qué? Yo dije para que usted ame a su pastor. No, todavía no me convence ese amén.
Pastor, tenemos el tapaboca, usted puede gritar para que usted ame a su pastor. No, vámonos ya. Amén. No, pero espera un momentico, Yané. Para que usted ame a su pastor. Miren, yo amo a mi pastor. ¿Y quién es su pastor? Mi pastor es Hugo López. Yo amo a mi pastor porque yo sé el trabajo que conlleva. Usted puede escuchar a un predicador en internet una vez o dos veces y la sacó del estadio porque usted escuchó una cosa nueva, pero dedíquesele de planta a escucharlo. Son dos cosas muy diferentes. ¿Sabe qué les dijo el apóstol Pablo a los Corintios? Aunque ustedes tengan 10,000 maestros, sin embargo en Cristo solo tienen un Padre, porque en el Evangelio yo los engendré. La paciencia del labrador, y aquí termino. El crecimiento lento de la semilla es un llamamiento a la paciencia del labrador. Este crecimiento es apenas imperceptible. Si vemos una planta todos los días, no percibimos su crecimiento. Es como el crecimiento de los niños. En especial, esto es una dura prueba para el hombre moderno que desea que todas las cosas se hagan rápidamente y que mide el éxito por la rapidez con que algo se logra. Seguramente una de las tendencias más destructivas en la iglesia actual es nuestra insistente exigencia en obtener resultados de inmediato. No, es que yo quiero que la iglesia explote ya. No es así. No es así. ¿Cómo nos cuestan las esperas? Pastor, venga, ore por este niño a ver si cambia ya. No es así. Hay que hacer un trabajo. Y hay que hacer un trabajo donde la paciencia está involucrada. Jesús dijo: primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Es un proceso observable, pero que lleva su tiempo. Diga conmigo, diga: el crecimiento lleva tiempo. Una ilustración para finalizar. Hay algo muy curioso que sucede con el bambú japonés y que lo transforma en no apto para impacientes. Siembra la semilla, la abonas y te ocupas de regarla constantemente. Durante los primeros meses no sucede nada apreciable. En realidad no pasa nada con la semilla aparentemente durante los primeros 7 años. Usted siembra la semilla del bambú japonés y por 7 años usted la riega, usted la abona, usted la cuida y no pasa nada, no sale nada. Yo creo que la iglesia Mata Yarumal es como un bambú japonés. A tal punto que un cultivador inexperto estaría convencido de haber comprado semillas no fértiles. Sin embargo, durante el 7º año, Señor, yo llevo aquí como 11. No. Durante el 7º año, en un periodo de solo 6 semanas, la planta de bambú crece más de 30 metros. ¿Tardó solo 6 semanas en crecer? No. La verdad es que se tomó 7 años y 6 semanas en desarrollarse. Durante los primeros 7 años de aparente inactividad, este bambú estaba generando un complejo sistema de raíces que le permitirían sostener el crecimiento que iba a tener después de 7 años. Escúcheme lo que le va a decir. ¿Sabe por qué yo enseño y enseño y enseño y sigo enseñando la palabra? Para que usted tenga una raíz fuerte, para que lo que Dios coloque sobre usted no lo destruya. Lo peor que a nosotros nos puede pasar es lo que le pasó a la generación que siguió a Josué. Estos vinieron, conquistaron, y los hijos de estos se lo perratearon todo. ¿Por qué? Porque no conocían a Jehová. El labrador debe descansar sabiendo que Dios está obrando. No todo depende de él. Primera de Corintios 3:6, y ahí termino. Fueron bendecidos. Yo planté, dice Pablo, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Dios es el protagonista supremo de la obra del reino. Padre celestial, en esta noche, Señor, hemos aprendido uno de los aspectos más importantes de nuestro trabajo para ti, y es el aspecto de llegar a confiar plenamente en tu método
el sembrar la palabra por medio de la predicación. Señor, yo pido en el nombre de Jesús que toda semilla que ha salido de estos labios y se ha sembrado en esos corazones, Señor, oh Dios, produzca fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Padre, también sé que tengo muchos hijos que están predicando la palabra, y a veces, Señor, tú sabes que nos sentimos frustrados por no ver cambios, por no ver, Señor, ninguna señal de crecimiento. Pero hoy aprendimos que hay un método divino, el método de crecimiento oculto de la palabra y el Espíritu Santo en el corazón de las personas. Yo te pido que este mensaje, oh Dios, nos dé esperanza a los que predicamos, nos dé esperanza a aquellos que sembramos la palabra, Señor, para que sigamos haciéndolo en el nombre de Jesús. Diga conmigo, diga: yo recibo esta palabra. Diga: yo recibo esta palabra y yo obedezco la palabra. Diga: soy un sembrador y voy a sembrar a diestra y a siniestra. Diga: voy a predicar a tiempo y fuera de tiempo. Donde quiera que Dios me dé la oportunidad, predicaré el evangelio en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi alma